Y esto es fácil ilustrarlo, siempre será mejor el almuerzo de 100.000 pesos que el corrientazo de 2.000. Siempre será mejor un automóvil de 100 millones de pesos que un pichirilo de 4 o de 5, ¿cierto? Siempre serán mejores los zapatos más costosos que los más baratos. Esto es una cosa que es elemental y que está fácil de entender. Luego, lo que nos están proponiendo entonces con la política de la privatización, ya tenemos más de la mitad de la educación superior privatizada y todas las concepciones de privatización dentro de la universidad pública. Por ejemplo, comentábamos ahora con el rector de la Universidad del Tolima que ya los posgrados de las universidades públicas están privatizados todos, con todo lo que eso significa en lo que tiene que ver con la exclusión de millones de colombianos que no pueden acceder. Entonces, hagamos sinónimo la educación privada en general como una educación que excluye a mucha gente y que a mucha de la gente que educa la educa de una mala manera. Esa educación mediocre tiene dos efectos muy negativos. El primero, a los individuos que se gradúan de esas universidades de garaje, el mercado que llaman, o sea, los negocios los castigan. Porque aquí ya no todos los ingenieros son iguales. Aquí cada ingeniero civil sacará su título y quien lo va a contratar mirará de qué universidad es y dependiendo de cuál sea le darán o no el puesto, porque saben que hay un vínculo entre el tipo de título, la marca del título, como en los carros, ¿sí?, y la capacidad del individuo. Pero hay un problema que es más grave, nos afecta socialmente. A un país lo desarrolla que haya muchos ingenieros, pero en el entendido de que sean buenos ingenieros. Pero si a los ingenieros se les caen los puentes o se les tuercen porque no aprendieron el cálculo que deberían aprender o lo que sea, por supuesto que así no se desarrollan las cosas. En conclusión, entonces, la privatización es sinónimo de educación de mala calidad, mirada por donde se mire. Entonces aquí aparece una pregunta, bueno, ¿y por qué? Entendida la importancia de la educación en cualquier sociedad sobre esto, todos estamos de acuerdo en que no es posible desarrollar al mundo ni a un país sin una educación de cubrimiento universal de alta calidad. ¿Por qué la política es la privatización? Esto tiene una explicación que es simple, es que esta educación de la que yo hablo de alta calidad es pensando en un país avanzado, moderno de verdad, desarrollado, vinculado en procesos de producción complejos, porque si yo lo que quiero es un país de quinta categoría, pues puedo tener una educación de quinta categoría. Y entonces expliquemos qué es lo que nos quieren hacer, el libre comercio. Estamos en la discusión del libre comercio con la Unión Europea. La cosa se ha centrado en lo de las vacas, pero si se quiere ser la parte menos grave con todo y lo grave que es. Lo grave del libre comercio es que nos dejan el subdesarrollo científico y tecnológico, que es lo que explica por qué la política es la de la privatización. Les voy a explicar qué es el libre comercio con la explicación que hizo ayer el doctor Antanas Mocos, candidato a la presidencia de la República. Dice él, defendiendo el TLC, ¿cuál es la ventaja de firmar el TLC? Y contesta, que los países saben en qué se especializan. O sea, los países saben en qué se especializan. Y agrega, siempre dejarán ganadores y perdedores en cada lado. Bueno, ese siempre es una concepción del libre comercio. Pero bueno, no es ahí en lo que me quiero detener. Agrega, dice, podemos decir que los ganadores serán los trabajadores de las flores en Colombia y los trabajadores de los lácteos en Europa. O sea, que se quiebren los de la leche porque van a ganar los de las flores. Y agrega, es como sistematizar la división del trabajo y firmarla. Esta es la clave, sistematizar la división del trabajo y firmarla, especializarse. Entonces la explicación es que no debe haber leche, porque va a haber flores. Pero ahí hay una imprecisión que quiero resaltar. No nos vamos a especializar nosotros en flores y ellos en leche. Nos vamos a especializar en flores si es que es verdad que hay flores, porque eso estaría para discutirse, y ellos no están especializados en leche. La leche es una cosa más. Ellos están especializados en alta tecnología, en producción complejísima. Europa es el continente del mundo que más alta tecnología exporta. Esa es la especialización del libre comercio. O sea, nosotros en la producción de materias primas, mineras y agrícolas, y las grandes potencias en la especialización de todo tipo de procesos científicos y tecnológicos completos. Por eso ellos necesitan educación de altísimo nivel y a nosotros nos basta con una educación mediocre, porque lo que hace la globalización es que ellos se especializan en lo complejo, nosotros en lo simple.
Ellos se especializan en los procesos de alto valor agregado, o sea, que contienen mucho trabajo y trabajo complejo, y nosotros nos especializamos en materias primas. Si esto se entiende por qué la educación puede ser una educación de pacotilla, y con esto concluyo. El modelo económico nos condena a un país de quinta categoría, un país especializado en la producción de materias primas agrícolas y mineras, como fuimos de España. Por eso estoy enfatizando que no nos van a cambiar, con el TLC, con la Unión Europea, no nos van a cambiar el progreso del país por espejitos. Nuevamente aparecieron con los espejitos, con los mismos que se llevaron el oro de América. En lo que nos van a especializar, repito, es entonces en el atraso. ¿De qué se trata entonces? Hacer una educación pobre para un país pobre. Explico. País pobre no porque tenga que ser pobre, sino porque lo están empobreciendo. Pobre en su desarrollo. El país tiene una potencialidad inmensa. Es la potencialidad de Colombia, pero se trata de hacer una educación pobre para un país pobre, porque ellos lo condenan a la pobreza con el modelo económico neoliberal y con el libre comercio. Y dentro de ese país pobre, que en general tiene una educación promedio mediocre, de tercera categoría, darle a los pobres una educación para pobres. Una educación para pobres. Habrá unos cuantos hijos de magnates que estudiarán en las universidades mejores de Estados Unidos y de Europa, ¿cierto?, para funcionar algo así como mayordomos de la colonia. Ellos sí educados a altos niveles, nosotros no. Entonces, repito, una educación pobre para un país condenado a ser pobre, porque lo condenan ellos, no porque tenga que serlo. Y una educación pobre para los pobres de Colombia, o sea, los de abajo con peor educación que los de arriba, siendo los de arriba bien mala, porque también digamos esto con franqueza, y esto se lo digo con cariño a los estudiantes de las mejores universidades privadas. Esas mejores universidades privadas son bastante mediocres para lo que exige el desarrollo nacional. No hay aquí suficiente cantidad de hijos de gente adinerada que sea capaz de pagar el nivel que necesitaría un país como esto. Basta con que comparen el precio de las matrículas de las universidades más costosas de Colombia con las privadas más costosas de Estados Unidos y de Europa, y se darán cuenta que ahí también hay un espejismo, que podrán ser los mejor educados en la educación pobre para el país pobre del que estamos hablando, pero que tampoco podrán contribuir como deberían al progreso nacional. Todo esto es lo que estamos debatiendo en este asunto. Muchísimas gracias.